Siento que mi corazón se agita más y más por cuanto es un grande privilegio el pararse acá, porque la palabra nos dice que predicador, tú que predicas, predícate primero a ti mismo. Gloria a Dios. Y ese es un gran compromiso para cada uno. Y sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuántos queremos escuchar palabra de Dios? Amén. Amén. Yo creo que todos los que estamos acá por eso hemos venido. Gloria. Vamos a meditar en un tema que ojalá lo recordemos porque es muy importante. Amén. Y el tema es: echemos al culpable. Porque muchas veces hay algo en nuestras vidas que es lo culpable por lo cual no vamos a entrar al reino de los cielos. Así es, amén. Y lo vamos a ver conforme la Biblia. Y lo vamos a ir al profeta Jonás. Capítulo 1, todo lo vamos a ver. Aleluya. Capítulo 1 hasta el verso 16. El libro de Jonás. Vamos a ver algo que estaba pasando en esta ciudad, la cual Dios quería que este hombre fuera a pregonar las buenas nuevas de salvación, pero él tomó otro camino. Y no sabemos qué camino estamos tomando nosotros, y Dios nos quiere hablar esta noche. Amén. Cuando ya lo hayan encontrado, todos me lo hacen saber con un amén. Amén. Creo que tengo 35 minutos para este mensaje, pero si es la voluntad de Dios, hasta ahí. Y si es la voluntad de Dios, 10 minutos, lo que Él sea, pues de Él dependemos. Sí, amén. Cuando ya lo tengan, me lo hacen saber con un amén. Gloria a Dios. Todos sabemos que estamos acá por cuanto necesitamos un día volar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque dice la Biblia que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, Amén. sino que está ahí arriba. Y para llegar Amén. ahí arriba tenemos que estar con una limpia conciencia, con un limpio corazón. Amén. Y una alma pura para entrar a ese lugar. Aleluya. Amén. Ya lo encontraron. Amén. Jonás capítulo 1, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a prestar mucha atención por cuanto es muy importante. Amén. Porque allí la palabra los disfraza cómo está vuestras vidas, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no vamos a hacer, porque vamos a ofender a Dios. Y dice, en el nombre de Jesús, Jonás capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía hacia Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová,
pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Santo Dios. Hemos visto una escritura muy especial para que aprendamos de la palabra de Dios. Si usted puede ver, hay algo aquí que era necesario echarlo afuera para que aquella tempestad que se había levantado en el mar se aquietara. Con todo respeto, sabemos que tenemos un pastor que sí busca de Dios. Eso lo sabemos. Y cuando la persona está limpia, esta palabra no es para ella. Pero cuando la persona no está haciendo lo que Dios le manda, ahí es donde hay un resentimiento cuando la palabra se predica. Lamentablemente ahora tenemos en las iglesias hombres que no están haciendo lo que Dios quiere que se haga. Aleluya. ¿Por qué les menciono esto? Porque el pastor, el líder, el que está delante de una obra, como puede ser de bendición, puede ser también de perdición. Amén. Y eso nosotros lo sabemos. Y la escritura que hemos tomado nos da una amplia enseñanza que aquel hombre que Dios eligió, que Dios preparó para que fuera a Nínive a llevar la palabra de Dios, aquel hombre no lo quiso hacer, sino que decidió huir de la presencia de Dios. Amén. Esta noche yo no quiero huir de la presencia de Dios. Esta noche yo quiero decirle la verdad, que si no echamos ese pecado que los está asediando, no vamos a ir al reino de los cielos. Amén. Que si no desechamos lo que nosotros mismos nos damos cuenta que los está estorbando, se va a levantar una tempestad en este mundo, se va a levantar una tempestad en vuestra vida que vamos a perecer. Y para que no perezcamos, por eso el tema, echamos al culpable, porque muchas veces hay culpabilidad en nosotros y no nos hemos dado cuenta. Jonás quiso irse a otro lugar, el cual Dios no le había dado una orden que fuera allá. Él le había dicho: ve a Nínive y pregona esta palabra, porque la maldad de esa ciudad ha subido ante mí. Allá en aquella ciudad de Nínive había perversidad. Había aquello que no dejaba que la presencia de Dios estuviera ahí. Qué lástima ahora en las iglesias, que los pastores, lejos de ser bendición para la iglesia, están viniendo a ser de perdición por tolerar cuantas cosas. Dios bendiga a mi hermano Marquina. Tengo ya más de un año de estar congregándome. Gloria a Dios. Y yo me gusta ser bien observador. Porque así si el día de mañana yo me voy al infierno, no tengo por qué culpar a otro. Si no he sido bien enseñado, allí sí tengo una excusa. Pero cuando soy bien enseñado,
la culpa es mía. Sí, amén. Entonces, por eso es que nosotros, al pararnos al frente, no podemos huir de la presencia de Dios. Tenemos que hablar tal como está escrito. Y este hombre Jonás, Dios le dio una ordenanza, le dio un mandato, le dio un trabajo, que fuera a aquella ciudad, porque aquella ciudad había algo que Dios no quería que se perdiera, y era el ser humano, como ahora en día Dios está predicando para que no los vayamos a perder. La palabra de Dios nos dice que Él no vino a condenar el mundo, sino que Él vino para que todo el mundo sea salvo por Él. Sí, amén. Entonces, Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Sinceramente, aquella ciudad necesitaba de una palabra de Dios, necesitaba de una advertencia, pero Jonás, al ver y al recibir aquello, no tuvo la capacidad como muchos pastores. Porque ahora, sinceramente, quizás ya tengo como unos 10 años de servirle a Dios, y he venido examinando que hay pastores que se ponen porque quieren ser pastores. Hay pastores porque el gremio pastoral los pone. Allí es donde no hay victoria. Pero cuando un pastor es llamado por Dios, puesto por Dios, tiene el respaldo de Dios y prepara un pueblo para que vaya al reino de los cielos. Cuando un pastor es administrado por la presencia de Dios, no le va a temer a ningún hermano de decirle que si está en pecado va al infierno. Y este hombre tuvo miedo ir a aquella ciudad. Ojalá este mensaje lo vean muchos pastores, porque hay muchas iglesias que sinceramente van a ir al infierno su membresía porque están siendo malos enseñados. Sí, amén. Si ustedes se recuerdan, cuando Jesús llegó y le dijeron: ¿quién fue el que pecó? ¿Fueron sus padres o fue él? Porque este nació ciego. Y le dice él: no es que haya nacido ciego. Amén. Pero en la iglesia, y hay muchos hermanos, hay muchas congregaciones que hay hermanos ciegos. ¿Por qué? Porque el que está al frente no les ha sabido abrir los ojos espirituales, no les ha sabido dar una palabra que vaya con dirección al cielo, no les ha sabido dar el mensaje que necesitamos nosotros cada momento. Aquella ciudad de Nínive necesitaba que Jonás llevara aquella palabra para un arrepentimiento. Pero este hombre tuvo miedo. Hermano pastor, no tenga miedo. Instruye este pueblo, porque en aquel día recompensa tendrá de parte de Dios. Y Jonás dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Cómo se equivocó Jonás? Sí. Gloria a Dios. ¿Cómo se equivocó Jonás? Si dice la palabra de Dios que si a lo profundo de la mar me fuere, ahí estás tú. Y Jonás se le olvidó, porque Dios levantó la tempestad en el mar. Allá estaba Jonás, pero allá estaba Jesús. De Jesús no lo podemos esconder. Sí, amén. Señor. Es tiempo que echemos el culpable. Amén. Es tiempo que echemos el culpable para que no venga ese momento de destrucción, ese momento de angustia a vuestras vidas. Porque cuando hay pecado en mi vida, si no lo saco, voy a estar en angustia. Pero mientras está la vida en vuestro ser, tenemos oportunidad de limpiarlos, tenemos oportunidad de purificarlos, para que cuando el Rey de Reyes aparezca, podamos volar con Él. Amén. Yo sé que cada uno de los que están acá quisiéramos estar dormidos en la casa, descansando, pero como también tenemos una necesidad en vuestras almas, que es de volar con Cristo, por eso estamos acá. Y Dios es grande, y Dios los advierte, y dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Iglesia, desconozco qué es lo que está pasando en su vida, porque no conozco su vida.
ni tan siquiera lo visito, pero el único que sabe es Jesús de Nazaret. Y ese nos está hablando, ese nos está instruyendo para que los apeguemos a Él y no huigamos de Él. Porque cuando estamos en pecado, descendemos de la presencia de Dios y los vamos hacia el mundo, los vamos hacia el enemigo, y el enemigo no los va a dar nada bueno. Amén. Y miren lo que dice la palabra. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior. ¿Qué se había hecho Jonás en ese momento? Hay pastores que en vez de estar buscando la presencia de Dios, están durmiendo. En vez de estar buscando el apoyo de Dios para que la iglesia se alimente con la palabra que ellos dan, se están durmiendo como estaba Jonás. Dios lo había enviado a que llevara la palabra y este estaba durmiendo. Iglesia de Dios, en esta pandemia hay muchos pastores que ya se quedaron en ese sueño. Mientras la palabra de Dios dice: tú que duermes entre los muertos, despierta, despierta, y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Por qué dice así? Porque cuando nosotros estamos dormidos, el diablo los va a devorar, el diablo los va a matar. Pero Jonás había bajado abajo de la nave a dormir. Se le había olvidado lo que Dios le había dado, lo que Dios le había ordenado. Aquella ciudad muriendo, aquel pueblo necesitando de que llegara una palabra para que hubiera un arrepentimiento, él no lo quiso hacer. Hermano, usted que predica, al pararse aquí, tiene que anunciarle a la iglesia que Cristo pronto viene. Amén. Porque dice la palabra que juicio iba a aquella ciudad. Por eso Dios se interesó y le dio esa ordenanza a Jonás. Pero Jonás huyó. No huyamos de la presencia de Dios. Tratemos de acercarlos a Él para que esa palabra que va a ser predicada haga un efecto en vuestras vidas. Amén. Pero es necesario que echemos al culpable, y conforme la palabra los vamos dando cuenta. Y miren lo que dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama. Amén. Aquel hombre, en vez de estar haciendo el trabajo de Dios, estaba durmiendo. No podemos nosotros dormir. No podemos nosotros dormir en estos tiempos. Estamos en tiempos de batalla, en tiempos de lucha, en tiempos donde necesitamos nosotros estar, como dicen, con una mano teniendo el arma y con la otra estar trabajando. Amén. ¿Por qué? Porque los días que estamos viviendo son días apremiantes. Hemos llegado a un momento que si no los estamos bien con Dios, nosotros vamos a caer en dificultad. Pero este hombre, sabiendo que había ya una necesidad, él huyó. No le huyamos a la presencia de Dios. ¿Y cómo no le vamos a huir? Desechando el pecado. Aleluya. Desechando aquello que los está haciendo daño. Desechando aquello que no los deja tener libertad. Que no los deja tener aquello que deberíamos de tener, que es comunicación con Dios. Y le dijo, él: levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Creen que si este hombre, Jonás, hubiera ido al hogar de Nínive, no hubiera tenido aquella embarcación lo que tenía en ese momento? Estaba pasando angustia, estaba pasando dificultad. Así están las iglesias ahora, hermanos. Gloria. Me da tristeza. Y les voy a contar algo real. Ahora en esta dificultad, allá en la iglesia donde yo me congrego, todito el tiempo hicieron culto, como un grupo de unos 10 hermanos empezaron a hacer culto. Todito el tiempo, hasta se me iban. Mi casa está en la orilla de la calle y una cuñada vive más adentro. Allá se iban a hacer culto porque los andaban persiguiendo la autoridad. Gloria a Dios. Sí. Pero miren cómo estamos ahora, y me duele el corazón. Ahora los líderes
todo el gremio pastoral de esa iglesia, los están tratando que son rebeldes, que han andado haciendo culto. Qué lástima con esta persona. No están siendo hombres que están abriéndole el camino para la salvación. Están siendo hombres que están sirviendo de tropiezo. Amén. Eso está pasando ahora en día. Pero ¿qué dijo la palabra de Dios? Aquella iglesia: tienes nombre del que vive, pero estás muerto. Sí, amén. Es que no solo decir que somos cristianos los va a llevar al Gloria a cielo. Dios. Tenemos que practicar lo que es la palabra de Dios. Y este hombre, Jonás, le dice el hombre: quizás él tenga misericordia. Claro que Dios tiene misericordia para con cada uno de nosotros, pero él no se va a manifestar donde hay pecado. Eso que nos quede claro. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Jonás, al huir de la ordenanza que Dios le había dado, este hombre ya no era un hombre obediente. Aleluya. Ya no era un hombre el cual Dios lo había puesto para que fuera en aquel lugar. Muchas veces nosotros, esa desobediencia los está atando, hermano. Esa desobediencia los está llevando a tener una situación pero tremenda en vuestras vidas. Es momento que desechemos esa desobediencia. Es momento que ya no haya eso. Y mire, estos hombres, él no les dijo claramente: soy servidor de Dios. Solo les expresó: temo a Dios. Pero allí aquellos hombres captaron que él huía de la presencia de Dios. Sí, amén. Sinceramente, cuando nosotros los ven reunidos con aquellos del mundo, saben que hemos huido de la presencia de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice que no podemos nosotros enrolarlos con las cosas del mundo. Y ahora eso es lo que está pasando en vuestra vida. Y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. El verso 10 dice: aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Oiga, y le dijeron, dice: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se embravecía más y más. Aquellos hombres, la misericordia que él no había tenido por el pueblo de Nínive, ellos la estaban demostrando con él. ¿Cuántos estamos en la palabra? Amén. Amén. La misericordia que él no tuvo por aquel pueblo de Nínive, ellos la estaban teniendo porque ellos ya se habían dado cuenta que él era el culpable, pero todavía no querían echarlo fuera de la nave. Hermano, cuando aquí se vea algo que un líder, que el pastor o quien sea está llevando al pueblo hacia la ruindad espiritual, no tenga miedo. Usted tiene el respaldo de Dios. El pastor, cuando vea que un líder no está trabajando como debe trabajar, él tiene la autoridad de Dios. Porque si no, sobre él va a ir la dificultad ante la presencia de Dios. Bendito Dios. Y miren, aquellos hombres temieron sobremanera, dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huye de la presencia. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme y échenme al mar. Allí él se dio por vencido. Allí él dijo: yo soy el culpable, échenme de este lugar. Pero ahora en día eso es lo que no quieren los pastores, reconocer que ellos son los culpables por el cual la presencia de Dios no se deja sentir. Aleluya. En muchas congregaciones está pasando eso. Sí, amén. Y Dios no me deja mentir, porque nosotros lo vemos, nosotros lo sabemos. Y este hombre, él sabía que él era el culpable y dijo: porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se nos aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Oiga, y aquellos hombres trabajaron, no querían estos hombres.
Qué lástima cuando un hombre de Dios desobedece. Aleluya. No le importan las almas. No le importa el ser humano. A este Jonás no le importó aquella gran ciudad de Nínive. Este hombre huyó de la presencia de Dios. Pero estos hombres que iban en la embarcación, Gloria a Dios. ellos no querían hacerlo lo que deberían de hacer. Y dice la palabra, el verso 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo. Cuando hay culpabilidad en la iglesia, no se va a sentir la presencia de Dios. Amén. Sí, amén, gloria a Dios. Jamás se va a sentir la presencia de Dios. Cuando hay un pecado que se está cubriendo, que se está tapando, sabiendo, no se va a sentir la presencia de Dios. No se va a sentir el respaldo de Dios. Y esta escritura que hemos tomado lo relata claramente que así es. Sí, amén. Sí, amén, gloria a Dios. Y dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Aquellos hombres no conocían a Dios, pero como los designios de Dios no los entendemos. Tal vez ese fue el motivo por que Jonás fuera a esa barca, porque estos hombres allí conocieron a Jesús de Nazaret. Amén. Allí lo conocieron. Y dice entonces clamaron a Jehová. Y anterior dice, clamaron a sus dioses. Eso significa que estos hombres ya iban entrando en el mensaje, ya iban entrando en el conocimiento de Dios. Pero aquel hombre que según era el llamado de Jesús, a quien Dios le había dado la ordenanza, aquel no estaba buscando de Dios, estaba huyendo. Aleluya. Nosotros no podemos huir. Si decimos que somos servidores de Dios, busquemos y estemos en la brecha. Pero estos hombres dicen y dijeron, te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Sí. Aquí viene la dificultad para Jonás. Aleluya. Aquí viene la dificultad para Jonás. El verso 15, y dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Tal vez nosotros pensamos que estamos sirviéndole a Dios, pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero nosotros sabemos si estamos en pecado. Sí. Ahora es momento de echar el pecado, hermanos. Gloria. Ahora es el momento. Cuando hablamos de abortar, dice que un aborto no se puede suceder, pero de abortar y sacar fuera el pecado sí. Yo creo que sí, a eso Dios sí lo aprueba, porque mientras haya pecado en vuestras almas no vamos a tener victoria. Y si echamos ese pecado, vamos a levantar las manos en señal de victoria y vamos a alcanzar esa corona de vida eterna. Es momento que si hagamos como hicieron con Jonás, y tomaron a Jonás y lo echaron, dice, al mar, y el mar se aquietó de su furor. Es que las cosas no vienen por sí, vienen por una culpabilidad, vienen por un error, vienen por algo que nosotros muchas veces nos damos cuenta y no queremos dejar aquello. Pero este Jonás, él se dio por vencido. Y él dice, por mi culpa échenme al mar. Gloria a Dios. Pero ¿qué tenía Dios? Que lo tenía que tener en la panza del pez 3 días. Sí. Aleluya. Nosotros no esperemos que vayamos a ese infierno por una eternidad. Sí, amén. Es momento de sacar ese pecado. Amén. Es momento de nosotros abortar esa situación. Y dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Aleluya. Bendito. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, hasta el impío lo reconoce. Amén. Gloria. Cuando la presencia de Dios está con cada uno de nosotros, el mundo se da cuenta que no somos cualquier Sí, cosa. amén. Pero eso es lo que está pasando, que nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer para que la presencia de Dios se manifieste. Vamos a ir a Primera de Samuel. Allí vemos una ordenanza que Dios le da a otro hombre que él escogió,
que él eligió como rey. Pero ese hombre también hizo lo mismo que Jonás, que desobedeció. Capítulo 15, ya todos sabemos de esa historia, de lo que cuando Dios escoge a un hombre, lo escoge para algo. No lo escoge para que vaya a hacer lo que él quiere, sino lo que él le ordena. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 15, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Dejémoslo ahí. Si ustedes pueden ver, cuando Dios escoge una persona, Dios le da una ordenanza. Amén. Dios le da un mandato. ¿Para qué? Para que lo cumpla. Sí, amén. Lamentablemente, hay muchos pastores que Dios les ha dado la oportunidad de pararse al frente de un pueblo, pero no están cumpliendo lo que Dios les ha mandado. Hermano, y ustedes pueden decir: ¿será que tiene algo con el pastor? No, ante la presencia de Dios le digo: lo felicito, hermano. Que no desmaye, que no siga así como está siguiendo, sino que siga más y más buscando la presencia de Dios. Porque ahí está la victoria. Y eso de que los hombres que dicen ser servidores de Dios, y que una vez Dios les confió un ministerio, y que en el transcurso del camino se han vuelto como estos dos ejemplos que estamos viendo por medio de la palabra, hay grandes consecuencias. Lamentablemente se están llevando a un pueblo. Este rey se llevó al pueblo de Israel a la derrota, y Jonás se estaba llevando aquella embarcación a la destrucción. Pero ahora en día nosotros podemos darnos cuenta que necesitamos estar con los ojos abiertos para a lo que es de Dios decirle amén, a lo que no es de Dios no le podemos decir amén. Amén. Y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a Amalec, a Israel, por oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Allí le está dando una orden. El verso 3 dice: ve pues y hiere a los amalecitas y destruye todo lo que tienen, y no te apiadas de él. Mata a hombre, mujer, a niño y aún los de pecho, vacas y ovejas y asnos. Oiga, si nosotros lo vemos literalmente, nosotros pensamos que iba a matar todo, pero él quería que fuera y destruyera todo aquel pecado que estaba practicando aquel pueblo de Amalec. Amén. Entonces, pero este hombre, él vio que allí no solo era algo literal o algo que Dios lo enviaba a lo espiritual, sino que él vio lo que le atrajo en lo secular, para esta carne. Y él, ahí estuvo la desobediencia. Y lo vamos al verso 7 y dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto. Oiga, la ordenanza que Dios le había dado es que destruyera todo lo que no era agradable ante los ojos de Dios. Y lo que no es agradable en vuestras vidas es el pecado. Entonces, ¿pero qué actitud de este hombre que no puso en cuenta, no pudo poner en práctica lo que Dios le había dado que fuera a hacer? Y dice: y tomó vivo a Agar, rey de Amalec. Qué lástima, si el rey era el que estaba pervirtiendo, el rey era el que había hecho todo lo que estaba pasando en aquella ciudad. Pero este hombre, miren lo que hace. Hermanos, nosotros, por
por atractivo que sea la situación para esta carne, no lo tomemos en cuenta, hermanos. Por atractivo que sea, no lo tomemos en cuenta, porque si estamos acá es porque necesitamos de una salvación de nuestras almas, hermanos. Por algo que sea, y digamos que nunca lo vamos a alcanzar, que no lo alcancemos para este cuerpo, para esta carne, pero que sí alcancemos la salvación para vuestras almas. Amén. Y este hombre dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y los animales engordados de los carneros y todo lo que no y todo lo bueno y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Sí. Terrible. Qué lástima, hermanos. Ahora el mejor cristiano es el mejor ofrendador. El mejor cristiano es el mejor diezmador. Lamentablemente, el mensaje de ayer los hace ver que no podemos comprar el reino de Dios con dinero. Sí, amén. Pero esos hombres, este hombre Saúl estaba haciendo eso, lo que muchos pastores están haciendo ahora. Ven a la persona que está en pecado, pero si allí viene con buen dinero, no les importa aquello. ¿O estoy mintiendo, hermano? No estoy mintiendo, no me estoy inventando. ¿Por qué? Porque ellos están buscando un lucro. Sí, Señor. Ellos están buscando aquello para ellos. Lamentablemente también hay condenación para ellos. Por no instruir al pueblo, por no reconocer. Y dice la Biblia, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor. Muchas veces nosotros vamos a sacar tal vez aquello que sí lo puede, digamos, cerrar esas puertas de entrar al cielo, pero muchas veces lo peor que hay no lo hemos querido sacar. Aleluya. No lo hemos querido destruir, y cuando Dios nos da un orden que destruyamos todo lo que no los da la vida eterna. Y dice, oiga, pero hay algo muy especial, que a Dios no le podemos engañar. Aleluya. A Dios no lo podemos nosotros jugar. Y dice, y vino palabra, el verso 10, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Saúl y clamó a Jehová, Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dijo, vuelta en paz, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué mentiroso era este hombre. Verdaderamente era un gran mentiroso. Así hay pastores, hermano. Así habemos miembros que somos mentirosos. Habla, papá. Así habemos hombres, así hay mujeres, así hay membresía que son mentirosos como este Saúl. Pero como Pero como a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Será difícil engañar a Dios. Si Él conoce, antes de que salga de mi boca la palabra, Él ya la conoce. Antes de que yo pispilee, Él sabe que lo voy a hacer. Es que Dios es poderoso. Y dice la palabra, y descendió a Gilgal, y vino pues Samuel a Saúl, y le dijo, bendito seas tú de Jehová, y he cumplido la palabra de Jehová.
Pero miren, es que con Dios no se juega. Y Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas. Es que aquel pensó que iba a engañar a Dios. A Jesús no lo vamos a engañar. Si estamos en pecado, no vamos a tener victoria. Si estamos llevando una vida en esta carne, no vamos a ver la gloria de Dios. Pero este hombre trató de engañarlo. Y como el Espíritu de Dios lo escudriña todo, no lo podemos engañar. Aquel hombre hasta escondió la vaca, pero como Dios es grande, Dios saca a luz todo pecado. Y dice, Gloria a Dios. entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es esto que oigo con mis oídos. No le dijo, me han contado, porque Samuel era un hombre de Dios. Samuel era un hombre que estaba siendo administrado por Dios, pero lamentablemente no quiso este hombre Saúl, que había sido ungido por rey y de parte de Dios, hacer la ordenanza que Dios le había dado. Si usted, hermano, si usted, hermana, ha sido ungida para pregonar la palabra de Dios, no tema, hágalo. No estén cubriendo la verdad. No estemos cubriendo pecado, porque ante los ojos de Dios todo queda manifiesto. Amén. Y dice, y Saúl respondió, de Amalek los has traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Este hombre, Saúl, era cobarde, porque él, que era el rey, estaba culpando a sus hombres. Muchos hermanos, muchos pastores dicen, yo ya le dije que deje esa mujer que no es su esposa, Gloria a Dios. pero él no lo hace. Santo Dios. Pero lamentablemente siempre lo tiene con privilegio. Mi alma alaba a Jesús. Amén. Gloria Gloria a Dios. ¿Quién será el culpable? ¿Quién será el culpable? Es que, hermanos, tenemos que hablar la verdad. En esos tiempos ya no lo vamos, yo ya no lo voy a levantar y decirle váyase para el cielo, porque yo necesito ser levantado por el Padre Celestial. Aquí, para que vayamos al cielo, es que desechemos todo y echemos fuera el pecado. Pero este hombre, dice la Biblia, que él le dijo, lo engordado del pueblo lo ha traído. Aquí vemos una diferencia entre Jonás y este hombre, porque Jonás sí se hizo culpable, pero este hombre estaba en su necedad. Así estamos ahora. Así estamos ahora. Hemos llegado a un tiempo de apostasía, hermano. Amén. De apostasía. Y de veras he estado meditando, Señor, necesito a mi esposa me necesita, pero no quisiera irme. ¿Por qué? Porque sé que hay necesidad de buscar de Dios. Y no porque no lo voy a ir a hacer allá. ¿Cómo no? Primeramente Dios, que Él me dé la fuerza si lo voy a hacer. Pero me he sentido tan acogido por la iglesia en este lugar, que estoy pensando que me va a doler irme. Aunque voy para con mi esposa, aunque voy para con mi hija, pero es que en la iglesia se encuentra un amor. Amén. Sí. Pero este hombre dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Oiga, qué lástima, Sí. hermanos. Aleluya. Un hombre que está al frente, un hombre que Dios lo ha elegido, que haga estas cosas, es lamentable, hermanos. Amén. Es lamentable. ¿Por qué? Porque verdaderamente no debería ser así. Y él le dice, de Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Lo que no servía, hermano. Créanmelo, que cuando un hermano no diezma, no ofrenda, es despreciado, no en esta iglesia. Por eso ojalá vean ese mensaje muchos pastores. Gloria. Ojalá lo vean,
Porque eso es lo que está pasando. Cuando una persona no ofrenda, lo vende menos. Y aquí nos está dando una lección. Lo vil, lo que no servía, dice, lo destruimos. Pero lo más engordado, que son las personas que más aportan a una iglesia, aunque anden en pecado, no se amonestan. Eso es lo malo. Por eso es que por muchos pastores van a ir muchas almas al infierno. De veras, hermano, créamelo. Por muchos pastores van a ir muchas almas al infierno. ¿Por qué? Porque ellos son los culpables. Y dice, entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió: di. Aleluya. Aquel hombre no venía con un mensaje agradable para el rey. Después de que le dijo: Dios me ha mandado a ungirte por rey, y a eso he venido, aquí venía ya con otra versión. ¿Pero por culpa de quién? De él mismo. Sí. No esperemos nosotros, hermanos, que Dios los ha dicho que si hacemos su voluntad vamos a ir al reino de los cielos, vamos a tener ese lugar especial, y que ahora y que en el momento venga y los diga que vamos al infierno por puro descuido de nosotros, por pura desobediencia. Hermano, eso puede pasar, pero es momento que nosotros reconozcamos que para eso quedó escrita estas escrituras, para que nos demos cuenta que cuanto Dios tiene misericordia, también es fuego consumidor. Aleluya. Y así como unge a los reyes, así los quita. Así como los trae a nosotros a este lugar, así los va a desechar. Hermano, tenemos que darnos cuenta. Y dice, entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Hermanos, Gloria a Dios. nosotros allá en el mundo no valíamos nada. Gracias a Dios yo nunca tomé. Gloria. Y con el permiso de los que tomaron, porque no sé quiénes tomaron, les aseguro que cuando estaban en una cuneta no valían pero ni una cora. ¿Quién iba a dar una cora por aquel borracho? Nadie. Pero Dios sí. Dios dio la sangre por usted y por mí, iglesia. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que estar agradecidos. Este hombre, Samuel le dice que eres pequeño ante todo, pero Dios te ungió. Como quien dicen que no servía, pero Dios ahora te puso en esto. ¿Por qué le has desobedecido? Y el verso anterior dice: me pesa haber puesto a Saúl, el verso 11, por rey. Porque cuando Dios nos da un ¡Aleluya! privilegio y lo despreciamos, lo pisoteamos, Dios le duele. Dios le duele, hermano. Y mire, Aleluya. y dice el verso, Oh, gloria a Dios. y dice el verso 18: y Jehová te envió en misión, le dice, y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. Amén. Es que esa es la misión de uno que está al frente de una obra: destruir todo pecado que haya en vuestras vidas. Pero este hombre no lo quiso hacer. No lo quiso hacer, hermano. Y eso me da una lección a mí, que ahora en día nosotros tenemos que estar con la vista muy atenta. Y ya hablo en lo espiritual, hermano. Amén. Porque no porque una iglesia tiene 1000 miembros va a haber una comunión con Dios allí. Si Pablo dijo, porque vienen tiempos en los cuales no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, dice, de oír, se amontonarán, dice. Me acuerdo una vez, parece que, no sé si lo he dicho, una vez mi hermana allá en California, me dice el pastor: ¿cómo ve a su hermana? Bien, en lo espiritual. Sí. No, pero en lo espiritual yo la veo mal. ¿Por qué? Me dice. ¿Y cree que se vaya para el cielo? Sí, me dice. No, hermano, le dije, ¿cómo se va a ir para el cielo? Si ella está viviendo con un hombre que tiene su esposa, le digo.
Hermano, no puede ser eso, le digo yo. ¿Ah? Pero usted bien que le pone $1000 mensual, que los dé. Pero no le ha dicho esto. Hasta mi hermana se enojó conmigo. Porque es la verdad, hermano. Me dice, ella ofrenda, ella diezma, ella está divosa, sí, hermano, pero no va a ir al cielo, porque usted le está diciendo que está bien y ella tiene un marido de que no es su esposo, que ella tiene, el hombre tiene a su esposa. Mire, se enojó tanto conmigo ese pastor, pero esos hombres no están llevando. ¿Creen que ese pastor le está abriendo las puertas de los cielos a mi hermana? No, le está abriendo aquella puerta del infierno, mire, de par en par. Amén. Por puro dinero. Pero mire lo que dice: y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Este encontró un botín que había dinero. Yo no sé cuál es el botín que ahora les está apareciendo a los pastores. Alabo el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios. Lo alabo, porque eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Que como ese botín en las Américas es de dólares, por eso es que no dicen realmente lo que debe de hacer la membresía. Por eso es que tienen miedo, porque saben que si el adúltero le dicen adúltero, se va a enojar con ellos. Mejor le dicen, no, hermano, si Dios dice que para el hombre son 7 mujeres. Verdaderamente nosotros necesitamos predicar la palabra de Dios. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Y mire, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui en misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Este seguía dándose el taco. Seguía de, como quien dicen, de tenaz, de necio, y más Dios ya le había puesto un alto. Es que como Dios es el que pone reyes y quita reyes, Dios es el que pone pastores y los quita. Lamentablemente, ahora en día, hay muchos pastores que están en la necesidad de ser pastores, pero no tienen respaldo de Dios. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y le dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas y primicias del anatema para ofrecerlo en sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Todos sabemos que la palabra anatema, ¿qué significa? De lo maldito estaban trayendo para darle a Dios. ¿Será que Dios va a Es que mire, hermano, verdaderamente hay cosas y hay ofrendas que de lo que uno roba, de eso viene a estar aquí. Hermano, es que nosotros no hemos aprendido a servirle a Dios, hermano. Por eso necesitamos traerle una ofrenda de un limpio corazón a Dios. Así es, amén. Que es lo más grande, que es lo más grato. Y este hombre le dice, tomamos de los anatemas para presentárselo a sacrificio ante Dios. Qué lástima con este rey. Qué lástima con esos pastores. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste a la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Desechemos el pecado, hermanos. No podemos seguir en victoria si estamos en pecado. El tema es desechemos. Echemos fuera el culpable. Y Dios le dijo claramente, este hombre, Samuel le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Este Saúl fue rebelde. No obedeció. Muchos de nosotros podemos tener ese pecado.
de rebeldía. Hermano, siempre que yo me pare, sea aquí o sea donde sea, yo le voy a decir la verdad al pueblo de Dios. Gloria. Yo tengo que decirle la verdad, porque si no le digo la verdad y usted se pierde, esa sangre va a venir sobre mí. Amén. Y yo necesito librar mi alma. La Biblia así lo dice. Pero este hombre, mire cómo es. Qué lástima. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Pastores, ojalá me escuchen. Si han desechado la palabra de Dios, pueden seguir siendo pastores, pero si ya sin visión, sin respaldo, sin apoyo de Dios. Así como estaba Elí. Dice la palabra que aquel joven Samuel administraba en la presencia de Jehová, porque la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Por qué no se le revelaba a Elí, que era el sacerdote? Porque él andaba en pecado. Pero como Dios es grande en misericordia, aquel que le desobedece, él lo aparta y levanta a otro. Amén. Gloria a Dios. Si usted no le ha obedecido, pastor, y esa iglesia está a punto de ir a la condenación por su culpa, es momento que se dé por vencido y pueda saber que Dios no lo va a apoyar. Para que Dios lo apoye, necesita reconciliarse con Dios. Amén. Llegar a aquel acuerdo y obedecerle a Dios. No vaya atrás un botín. Ese botín aquí va a quedar. Ese dinero que está recibiendo aquí va a quedar. Por lo tanto, desechemos el pecado. Echemos al culpable. Y si usted, pastor, es el culpable, esa congregación que tenga agallas y lo eche fuera. Porque estamos buscando un reino de los cielos, no estamos buscando una condenación. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias le doy a Dios, porque me ha permitido predicar su palabra. Gracias al hermano Eber, que me ha hecho participante de este grande privilegio. Dios bendiga también a mi hermano pastor, que sin él nosotros no tenemos la autorización. Pero qué bueno es Dios, que Dios nos da la vida y nos ha dado la oportunidad. Dios bendiga a cada uno, y hasta que he llegado mi tiempo, y Dios les bendiga.